Hermanos, muy buenas noches. Vamos a continuar con el estudio del libro de Jeremías. En esta oportunidad estamos a la mitad del libro, hemos terminado el capítulo 27. Entonces, quiero proponerles trabajar el día de hoy un repaso de lo que hemos visto. He escogido algunas partecitas para que nos den una idea de la unidad de todos los capítulos que hemos leído. ¿Ya? Entonces, pero antes de comenzar, hagamos una oración inicial. Y va a estar a cargo de nuestra hermana Rita. Adelante, Rita. Siguen las interferencias. Hermanos, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es un maestro que ha dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros que estamos reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las sagradas escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que sean, haz que nuestros corazones sean la buena tierra donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y apostolado. Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Rita. Entonces vamos a comenzar, como les decía, con un repaso. Y mire, he extraído algunos párrafos, entonces vamos a ir leyendo. Pido un voluntario para cada párrafito. Nadie va a leer pues una entera, ni dos, ni tres diapositivas, sino párrafos, mucho más fácil, ¿no? Entonces, y tratemos de darle una velocidad para que no sea muy pesado. Aquí, aquí comienza nuestro repaso, y eso pertenece al capítulo 1. Pero no, en este momento no vamos a estar mirando en qué capítulo está, simplemente frases que recogen eh, el, el contenido salteado, pero que vamos a ver si es que nos ayuda para tener una idea de conjunto. ¿Eh? ¿Profesor? Sí, adelante, no me digas, lean nomás, por favor, Ah, para ya, ya, ya. ¿Puedo leer que sea entonces? ágil. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía, y antes de que salieras del seno, yo te había consagrado, te había constituido profeta por las naciones, para las naciones. Yo respondí, Señor, mira que no sé hablar, porque soy demasiado joven. El Señor me dijo, no digas, soy demasiado joven, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y derribar, para perder y demoler, y para edificar y plantar. Bien, gracias. Mira, y aquí estamos viendo el comiencito nomás del libro de Jeremías, cuando Jeremías recibe el encargo de ser profeta. Recuerden que lo hemos visto, pero vamos a ir viendo así partes escogidas para darles la unidad que de repente para algunos se ha perdido. Este es el llamado a Jeremías. ¿Y qué nos llama la atención aquí? ¿Quién puede comentar? ¿Qué nos llama la atención? ¿Graciano? Buenas noches, hermanos. Gracias, Manuel Pablo. A mí, la verdad, me llama la atención el hecho de que él sea muy joven, ¿no? Y que se reconozca con limitaciones para el encargo que Dios le quiere dar. Y como también ocurrió con Moisés, ¿no?
También él mismo se reconocía que tenía limitaciones, que no sabía hablar, ¿no? Pero sin embargo, Dios le dice, no te preocupes, pues yo voy a poner las palabras en tu boca, ¿no? Porque lo que va a decir el profeta son palabras de Dios, no son palabras de él mismo, ¿no? Gracias. Ujú. Gracias, Graciela. Gracias, perfecto. A ver, ¿quién más? Augusto, adelante. Eh, bueno, es casi lo mismo en el sentido de que eh, a veces él pensaba que por sus propias fuerzas no iba a poder con la misión que el Señor le estaba encomendando, ¿no? Pero lo que le explica el Señor es que no van a ser sus fuerzas que lo va a hacer cumplir esa misión, sino el Señor le va a dar la fuerza, ¿no? Como San Pablo mismo, ¿no? Es todo gracia, ¿no? Y San Pablo por sí mismo falla, pero el Señor, la gracia, debido a la gracia del Señor, es que él hace lo que hizo, ¿no? Y llega hasta donde llegó. Entonces, si bien en el Antiguo Testamento la palabra gracia no se conocía, porque ahora escuché justo que esa palabra no existe en hebreo y la sustituyen por otras, eh, pero es el mismo concepto, ¿no? El concepto de que por nosotros mismos no podemos hacer nada por nuestras limitaciones, pero con la gracia del Señor, con la fuerza del Señor, podemos hacer mucho. Ujú. Bien, Augusto, muchas gracias. Acá dice, no temas delante de ellos. Claro, él tiene miedo, ¿no? Él tiene miedo para enfrentar, eh, como cualquiera que uno también tiene temores. Entonces, el Señor siempre dice, estoy contigo, no te temas, sigue tu camino, sigue, el Señor, y el Señor extendió su mano, tocó su boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca. Uno pide, uno siente temor, pero dentro pide que le pongan las palabras para poder enfrentar las situaciones o los problemas. Eso es lo que estoy entendiendo. Entendido, profesor. Gracias. Gracias, Manuel, Mary. Muy bien, Manuel gracias. Pablo, Sí, Julia, pero levantemos la manito, pues, porque si no, ya, me está desordeno. bien. Cuchi, adelante. Gracias, buenas noches. A mí me conmueve mucho las primeras líneas. Eh, Solía cantar esta parte, se llama El Profeta. La cantaba continuamente, constantemente. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado, te había constituido profeta para las naciones. Es algo tan hermoso los planes de Dios para con cada uno de nosotros. Eh, Personalmente, nos tiene reservado una misión específica a cada uno. Y a Jeremías ya lo había designado desde antes como profeta de las naciones. Y todo lo demás, lógicamente, el Señor le dice, no, tú no te preocupes, no temas que yo pondré las palabras en tu boca. Pero las primeras líneas siempre me han conmovido muchísimo y me llegan hasta ahora. Gracias. Gracias, Cuchi, muy bien. Pero miren, igual una reflexión. Eso significa que Jeremías ya está, diríamos, predestinado, ¿no? Para ser profeta. Pero siempre él podría decir que no. Nunca olvidemos eso. Jeremías podría haber dicho no, como también imaginemos, como ya hemos conversado, la misma Virgen María pudo haber dicho no, pero dijo sí. Acá tenemos otro caso, Jeremías le va a tomar un encargo dificilísimo, pero él dice sí a la llamada del Señor. Julia, adelante, por favor. Y estaba viendo
sobre todo esta parte de, de que Dios plasma eh, todo su amor, lo que va a hacer Jeremías en adelante, eh, como en vasijas de barro, nos dice nuestro Señor, ¿no? Nos moldea y debe ser algo muy grande y muy profundo en el vientre de nuestra madre ya tener todo lo que este bebé joven y después profeta va a llevar a cabo con todo lo que Dios le encarga. Y, y ese seguir los pasos de Dios y hacer su voluntad, le puso la mano en su boca para darle el don del buen hablar. Y bueno, todo eso nos mueve a que hay algo grande en los designios de Dios. Así es. Gracias, Julia. A ver, Ujú. entonces avanzamos, perfecto, al segundo párrafo. Miren, ¿quién puede leer? Yo leo. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. No, el segundo párrafo, Julia. Perdón, ya. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. ¿Qué ves, Jeremías? Yo respondí, veo una rama de almendro. Entonces el Señor me dijo, has visto bien, porque yo vigilo sobre mi palabra para realizarla. La palabra del Señor llegó a mí por segunda vez en estos términos. ¿Qué ves? Yo respondí, veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte. Entonces el Señor me dijo, del norte se desencadenará la desgracia contra todos los habitantes del país. Miren, de arranque nomás, Así gracias, es. Julia, pero de arranque el encargo ya está con lo que se viene. Veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte. Desde el norte se desencadenará la desgracia contra todos los habitantes del país. ¿Por, ¿por qué? Como hemos visto hasta el cansancio, porque del norte vienen las fuerzas extranjeras que van a doblegarlos y a conquistarlos, ¿no? Y luego lo de la rama de almendro, que tiene que ver también con un tremendo significado de lo que es el pueblo de Israel. Entonces, en esas palabras ya nos adelanta el contenido de lo que va a ser el mensaje de Jeremías. Y veamos otro párrafo. Como les digo, están sueltos, pero vamos a permitir tener una idea de conjunto. Porque Porque ahora, ahora, sigue Mari Carmen, porque ahora voy a convocar a todas las familias de los reinos del norte, oráculo del Señor. Ellos vendrán, y cada uno instalará su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, contra todos los muros que la rodean y contra todas las ciudades de Judá. Pronunciaré mis sentencias contra ellos, por todas sus maldades, porque me han abandonado, han quemado incienso a dioses extraños y se han postrado ante las obras de sus manos. En cuanto a ti, cíñete la cintura, levántate y diles todo lo que yo te ordene. No te dejes intimidar por ellos, no sea que te intimide yo delante de ellos. Gracias, Mari. Entonces, claro, cómo es el encargo del Señor a Jeremías. ¿Cuál ha sido el pecado del pueblo? Se han ido con otros dioses. Me han abandonado, dice el Señor, me han abandonado. Y tú, el encargo es difícil, pero no te chupes. No te dejes intimidar. Y un poco con amenaza, no sea que te intimide yo delante de ellos. Y a ver, veamos este otro.
Escuchen la palabra del Señor, casa de Eso, Jacob y todas las familias de la casa de bravo. Israel. Así habla el Señor. ¿Qué injusticia encontraron en sus padres para que se alejaran de mí y fueran detrás de ídolos vanos, volviéndose así ellos mismos? Ellos no preguntaron, ¿dónde está el Señor? ¿Qué nos hizo subir del país de Egipto, el que nos condujo por el desierto, por una tierra de estepas y barrancos, por una tierra árida y tenebrosa, por una tierra que nadie atraviesa y donde no habita ningún hombre? Gracias, Juanita. Miren acá, me parece central esta pregunta que empieza en la mitad de la segunda línea. Así habla el Señor. ¿Qué injusticia encontraron en mí sus padres para que se alejaran de mí y fueran detrás de ídolos vanos, volviéndose así vanos ellos mismos? ¿No? Una pregunta central. El Señor nos pregunta, o a través de Jeremías, ¿por qué se han alejado de mí? ¿Qué cosa que yo he hecho encontraron que justifique tal conducta? Y a ver, veamos otro poquito. Augusto, adelante, Augusto. Eh, bueno, esto también es muy actual, ¿no? Podría preguntarnos lo mismo el Señor y a la mayoría de la sociedad en la actualidad, ¿no? Y diría, ¿dónde es decir, ¿por qué no escuchamos a nuestros, en este caso a nuestros quizás abuelos o bisabuelos, la fe que tenían la gente de aquella época, ¿no? ¿Por qué, por qué no escuchamos las razones de por qué tenían esa fe? Por qué hemos abandonado a Dios, ¿no? Y no seguimos la fe que ellos tuvieron en algún momento tan fuerte y que ahora poco a poco se ha ido perdiendo en la sociedad, ¿no? Es algo que se repite a lo largo de la historia y ahora se está repitiendo en la sociedad actual. Sí, sí, vale. Vale, ¿no? ¿Cómo son estos problemas? Los problemas que tenemos hoy día, que parecen tan tremendos y que nos hacen pensar que es como que qué mal está el mundo, pero cuando leemos estos textos del Antiguo Testamento, vemos que los problemas eran los mismos. Definitivamente la tecnología era otra, las técnicas eran otras, pero el hombre es el mismo. Miren, increíble. Han pasado siglos y siglos, desde la época de Jeremías a nosotros, más de 26 siglos, y tenemos los mismos problemas. Una buena observación. A ver, avanzamos. Entonces acá se refiere que todo esto te pasa por, todo esto, ¿a qué se refiere? A la amenaza de la fuerza extranjera que amenaza con destruir la ciudad, conquistarlo. Entonces, ¿quién puede leer? Yo puedo leer, Yo lo hermano leo. Pablo. Sí, adelante. Lean nomás, no me digan, para ser más rápido. ¿Acaso no te sucede todo esto por haber abandonado al Señor, tu Dios, mientras Él te conducía por el camino? Y ahora, ¿por qué tienes que tomar el camino de Egipto para beber el agua del Sihor? ¿Por qué tienes que tomar el camino de Asiria para beber el agua del río? Que tu propia maldad te corrija y tus apostasías te sirvan de escarmiento. Reconoce entonces y mira qué cosa tan mala y amarga es abandonar al Señor, tu Dios, y dejar de temerme, oráculo del Señor de los ejércitos. Bien, Graciano. Miren acá, esa referencia estamos recordando, ¿no? ¿Por qué tienes que tomar el camino de Egipto para beber el agua del Sihor? Claro, Egipto es el país, el poderoso país al que los judíos voltean para construir una alianza que les permite enfrentar
a la amenaza a Babilonia. Y la siguiente pregunta, ¿por qué tiene que tomar el camino de Asiria para beber el agua del río? Se refiere al río Éufrates. Es que la tierra de Israel está entre el imperio de Egipto y el imperio de Asiria y luego de Babilonia. Está en el medio y es pequeño. Entonces, ¿cómo se defiende de tremendos enemigos? O más bien de tremendas amenazas. Busca que hacer alianzas, ¿no? Ahora, Jeremías está de acuerdo con esas alianzas y él dice, no, no busquemos alianzas, confiemos en el Señor. Pero, como vamos viendo, no le hacen caso. Acá un siguiente párrafo. Sí, hace mucho que has quebrado tu yugo, has roto tus ataduras y has dicho, no serviré. Sí, sobre toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso, te has acostado, te has prostituido, y eso que yo te había plantado con cepas escogidas, todas de simiente genuina. ¿Cómo entonces te has vuelto una planta degenerada, una viña bastarda? Por más que te laves con potasa y no mezquines la lejía, permanecerá la mancha de iniquidad ante mí, oráculo del Señor. Mira, gracias, acá está bien claro. Está comparando, como ya hemos visto, la relación de Israel con el Señor, como la de una mujer con su marido. Y la mujer le dice, te has prostituido. Fuertísima palabra, pero lo dice, como ya hemos visto, en el sentido de que este pueblo no está cumpliendo la alianza. En la alianza el Señor le ofrece tierra y descendencia, pero el pueblo se compromete a que el Señor será su único Dios. Y no lo, y en ese sentido es que habla de que se ha prostituido, porque tiene otros dioses, ¿no? Acá está cortito, mire. ¿Cómo puedes decir, no me he contaminado, no he ido detrás de los Baales? Mira tu conducta en el valle, reconoce lo que has hecho. Gracias, Cuchi. Claro, y eso es importante, un comentario muy breve, ¿no? Pero ya lo hemos visto también. ¿Cómo me puedes decir no me he contaminado? No he ido detrás de otros dioses. Y el Señor le dice, mira tu conducta en el valle. Reconoce lo que has hecho. Es que, y nos pasa ahora también. No reconocemos nuestro pecado. Y si no reconoces tu pecado, ¿cómo te arrepientes? Y si no te arrepientes, ¿cómo hay perdón? Es una cadena que hemos conversado más de una vez, que es muy simple. Reconoces tu pecado, te arrepientes y pides perdón y el Señor te perdona siempre. Pero, ¿qué problema si ni siquiera partes por reconocer lo que has hecho? Y nos pasa, pecamos y decimos, ¿yo? ¿En qué? ¿Dónde he fallado? No, esa conducta de hoy es desde tan antigua. Es como cuando alguien, conversando un poco más en privado, y me dice, tengo un problema, cuando me voy a confesar, no sé qué confesar. Y en el fondo lo que dice es, no, no reconozco mis pecados. Claro, ¿qué pecado?
no he matado a nadie, no he robado, no he salido con la pareja del otro o de la otra, pero esos son todos los pecados o hay otras cosas. Y ese es el tema. A ver, veamos un poquito más. En En vano he vano, golpeado. Adelante, adelante. en vano he golpeado a los hijos de ustedes. Ellos no aprendieron la lección. La espada de ustedes devoró a sus profetas como un león que lo destruye todo. ¿Qué clase de gente son ustedes? Gracias, Karim. Miren, en vano he golpeado a los hijos de ustedes. O sea, el Señor actúa, corrige por gusto, no aprende la lección. Y todavía más, ¿no? La espada de ustedes devoró a los profetas. ¿Qué clase de gente son ustedes? El Señor está corrigiendo y su corrección, sus correctivos no funcionan. Han enviado profetas, no escuchan a los profetas y los maltratan. Algunos profetas incluso mueren asesinados. Entonces, el Señor dice, ¿qué me dejan? Ya que, ¿qué me queda? ¿Cómo los corrijo? Si no les entran balas por ningún lado. Acá hay otra. Si quieres volver, Israel, oráculo del Señor, vuélvete a mí. Si apartas tus ídolos abominables, no tendrás que huir de mi presencia, porque así habla el Señor a los hombres de Judá y a Jerusalén. Roturen el terreno baldío y no siembren entre espinas. Circuncídense para el Señor y quiten el prepucio de sus corazones, hombre de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor estalle como un fuego y queme, sin que nadie lo extinga, a causa de sus malas acciones. Miren, Graciano, miren qué interesante. ¿Cuántos siglos antes de Jesús ya un profeta? Y no es el único que habla en estos términos. Habla de circuncisión del corazón, ¿no? Circunciden para el Señor y quiten el prepucio de sus corazones. Nosotros sabemos que es un precepto judío la circuncisión del prepucio en los niñitos varones. Pero aquí Jeremías habla de una circuncisión del corazón. Y les digo, hay otros profetas que hablan de él incluso antes que Jeremías. Pero miren, qué interesante. Más que la señal externa, el Señor dice, yo valoro el cambio interior. Graciano, ¿sí? También hace una alusión, una referencia a la parábola del sembrador, ¿no? Cuando dice, roturen el terreno baldío y no siembren entre espinas. Parecido a la parábola del sembrador, ¿no? Claro, sí se puede ver por ahí. A ver, y avanzamos. Otro párrafo pequeñito. Un león ha subido de su espesura, un destructor de naciones se ha puesto en marcha, ha salido de su morada para reducir tu país a la devastación. Tus ciudades serán destruidas y quedarán despobladas. Gracias, Maricar. Y el león que ha subido de su espesura es Nabucodonosor y las fuerzas del imperio babilonio. Entonces aquí todavía está presentando el tema, pero vamos a ver cómo lo interpretan más profundamente un ratito.
Otro. Se anuncia un desastre tras otro, porque está devastado todo el país. Mis carpas fueron devastadas de repente, mis pabellones en un instante. Gracias, Juanito. ¿No? Entonces ese es el rol de Jeremías, de anunciar un desastre tras otro. Y ya nos explicó por qué. El Señor ha querido corregir al pueblo y el pueblo no lo escucha. Ha enviado profetas y no les ha ido muy bien, que digamos, a los enviados del Señor. Han terminado por la pata de los caballos, y en algunos casos incluso asesinados. A ver. Y acá el Señor explica. Se anuncia un desastre tras otro. No, es la Porque, siguiente. bueno, ciertamente mi pueblo es necio. Ellos no me conocen. Son hijos insensatos, faltos de entendimiento. Son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Gracias, Beatriz. Miren, ¿cómo puede hablar el Señor de su pueblo? Y no somos también, como decía Augusto hace un rato, no somos también nosotros así. Mi pueblo es necio. Dice, ellos no me conocen. Son hijos insensatos, faltos de entendimiento. Y eso ya es un poco con sorna. Son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Miren, en poquitas palabras, el Señor califica a su pueblo, el pueblo con el que hizo la alianza, el pueblo de la época de Jeremías, 600 años antes de 600 años antes de Jesús. Ya había esto. Y esto no sigue siendo hoy. Miren, acá hay otra, la tercera. Recorran las calles de Jerusalén. Miren e infórmense bien. Busquen por sus plazas a ver si encuentran un hombre. Si hay alguien que practique el derecho, que busque la verdad y yo perdonaré a la ciudad. Es un poco como el diálogo que tiene el Señor con Abraham cuando va a destruir a través de sus ángeles las ciudades de Gomorra y Sodoma. No, Sodoma y Gomorra. Cuando Abraham negocia con el Señor, en un primer gesto que se ve en la Biblia de intercesión. Señor, y si hay 50 justos en Sodoma, y el Señor le dice, si hay 50 justos, no destruiré la ciudad. Y Abraham le dice, y si hay 45, y va bajando, ¿no? Y en cada caso el Señor le dice, si hay tantos, no destruiré la ciudad. Y finalmente termina destruyéndola. ¿Cuánto se parece acá? Si encuentran un hombre que practique el derecho, que busque la verdad, yo perdonaré la ciudad. Miren. O sea, no había ninguno. Esta cortita, Tus hijos Tus me han hijos me han abandonado. abandonado, han jurado por lo que no es Dios. ¿Cómo podré perdonarte esto? De una nación semejante, ¿no me voy a vengar? gracias, cariño. Tus hijos me han abandonado, han jurado lo que no es Dios. ¿Te podré perdonar esto? No me voy a vengar. Claro, esas palabras puestas en boca de Dios como que no suenan, ¿no? Pero entendemos el sentido en el texto de Jeremías. Finalmente no es un Dios vengativo. El Dios en que creemos es un Dios de misericordia, es un Dios de amor y de justicia. Pero aquí lo que Jeremías quiere mostrarnos es lo indignado que es el Señor
con esa desgracia del pueblo, ¿no? A ver, esta otra cortita. Anuncien esto en la casa de Jacob, proclámenlo en Judá, diciendo, escuchen bien esto, pueblo estúpido y sin inteligencia. Ellos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Ujú. Bien, Graciano, miren, y eso, ¿cuánto de vigencia tiene? ¿Se va a ver algo así? ¿Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen? Eso se va a ver en el Evangelio también. Y la dureza, ¿no? Escuchen, escuchen bien esto, pueblo estúpido y sin inteligencia. ¿Tan duro es Dios? No, ese es la pluma de Jeremías, que hay que leerlo bien, ¿no? Entonces, lo que está diciendo no es que el Señor está muy, muy fastidiado con su pueblo. ¿Y a qué nivel, no? ¿A qué nivel llega ese fastidio? Y luego, Pero, cuando dice tienen ojos y no ven, los milagros de Jesús, devolver la vista al ciego, oídos y no oyen, devolver la capacidad de escuchar al sordo. Esos milagros no son casualidades, ¿no? Entonces, que recupere la vista y el oído para que vean y escuchen el camino del Señor, la palabra del Señor. Pero este pueblo sin inteligencia no le entran balas. Karin, adelante. no, pienso que no solamente es el fastidio que interpreta Jeremías de Dios, sino también es el propio fastidio e indignación del propio Jeremías al ver todo eso, ¿no? Claro, sí, sí, correcto. O sea, Jeremías transmite, muy bien dicho, ¿no? Transmite su propio fastidio, claro. Y a ver, acá hay otro. Augusto, adelante. Es que también digamos, bueno, en este caso los mensajes directos de Dios, pero incluso se dan en las revelaciones privadas, ¿no? Todo cae en una vasija, ¿no? En un recipiente que es, o sea, está mezclado todo con la persona misma, por eso es que el mensaje tiene mucho aquí de Jeremías, ¿no? Es el mensaje de Dios, pero también Dios en cierta forma utiliza a la vasija en donde está puesta, que es Jeremías, y transmite ese mensaje con esta indignación que vemos. Claro, perfecto. Y por eso decimos de la Biblia que es palabra de Dios, pero en palabras de hombres. Acá entendemos perfectamente ese alcance, ¿de acuerdo? Miren, ¿quién puede leer esto? Este pueblo tiene un corazón rebelde. Este pueblo tiene un corazón rebelde e indócil. Se han apartado y se han ido, y no han dicho en su corazón, temamos al Señor nuestro Dios, que da la lluvia de otoño y la lluvia de primavera a su debido tiempo, y que nos asegura las semanas fijas para la cosecha. Gracias, gracias, Karim. Este pueblo tiene un corazón rebelde e indócil. Se han apartado y se han ido. Totalmente desagradecido. Y acá las iniquidades de ustedes, Las iniquidades de ustedes han desordenado esto, sus pecados los han privado de estos bienes. Sí, en mi pueblo hay hombres malvados que están al acecho, agazapados como cazadores, tienden trampas, atrapan a los hombres. Por eso se hacen poderosos y ricos,
están gordos, res- res- rozagantes, traspasan los límites del mal. Ellos no hacen justicia, no hacen justicia al huérfano y prosperan, no juzgan con rectitud a los indigentes. Gracias, Graciano. Y miren acá, entonces el pecado del pueblo no solamente es en no mantener la fidelidad al Señor, sino también en maltratar a los marginados. Habla de injusticia, especialmente al huérfano, a los indigentes. Entonces, como hemos visto también, los profetas en general, cuando hablan del pecado de Israel, lo ponen en esos dos niveles, ¿no? Es el pecado contra Dios, directamente por ser infieles, y el pecado contra Dios a través de maltratar al pueblo. Graciano, adelante. En el primer párrafo, lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Quedamos por como que fuera automático todo lo que recibimos. En este caso mencionan a las cosechas, ¿no? Ellos se olvidaron de que eso viene de Dios, no es una cosa automática que cada año tiene que ocurrir, ¿no? Y eso les reclama Dios a ellos, ¿no? Que no se olviden que depende de él todo eso, ¿no? Y en el segundo párrafo, cuando dicen los hombres injustos también prosperan, me recuerda, si no me equivoco, al libro de Job, ¿no? Cuando Job le decía, pero ¿cómo los malos son exitosos, tienen dinero y a mí por qué me pasó esto, ¿no? Algo así. Ajá, bien, bien, Graciano, gracias. Miren, y un tercer párrafo, robar, matar, cometer adulterio. ¿Quién puede leer? Robar, matar, cometer adulterio, jurar en falso, quemar incienso a Baal, ir detrás de otros dioses que ustedes no conocían, y después vienen a presentarse delante de mí en esta casa que es llamada con mi nombre, y dicen, estamos salvados, a fin de seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Piensan acaso que es una cueva de ladrones esta casa que es llamada con mi nombre? Bien, Graciano, gracias nuevamente. Miren, esta casa llamada con mi nombre, la casa de Dios, el templo de Jerusalén, ¿no? Entonces, clarísimo el reclamo que les hace Dios. Augusto, adelante. Otro pasaje que nos evoca a la actualidad completamente, ¿no? A veces se tiene la creencia de que si vas a misa ya todo ya cumpliste, ¿no? Con Dios. Y tu vida ya la vives como tú quieres, ¿no? Algún pensamiento completamente desordenado, ¿no? O como aquellos mafiosos que asesinaban, robaban, vendían droga, se iban y se confesaban, salían bien campantes y creen, se engañan a sí mismos creyendo que Dios los ha perdonado, ¿no? Cuando la confesión no tiene efectos si no hay contrición en el corazón, ni arrepentimiento, ni por lo menos una necesidad de cambio, ¿no? Entonces, desde esos tiempos viene este autoengaño del hombre, ¿no? Y Claro, con eso claro. insultamos más a Dios, porque vamos a su casa, vamos al templo, a un lugar de oración dedicado a Dios, y cometemos esa falta todavía. Entonces, añadimos a nuestro pecado. Bien, Augusto, muchas gracias. Miren, y efectivamente yo solamente añadiría, porque está muy claro lo que ha dicho Augusto, pero añadiría esa frase, estamos salvados. ¿Por qué? Porque son el pueblo elegido. Miren qué absurdo error, ¿no? Ellos se sienten el pueblo elegido, es el pueblo de la alianza. Y eso les da el mérito y van al templo y están salvados.
por ser del pueblo elegido? Y el Señor les dice, no. Graciano, adelante. En la película de Jeremías que tú nos pasaste, Manolo, hay una escena donde Jeremías tira al suelo y destruye un ídolo de yeso que estaba adentro del templo, ¿no? Y aquí justamente este último párrafo se refiere a eso, ¿no? En su misma casa de Dios, ellos adoraban a otros dioses, ¿no? A Baal, ¿no? Claro, todas esas figuras, todos esos ídolos, dioses falsos, ¿de acuerdo? Y miren cómo terminan, ¿no? ¿Piensan acaso que es una cueva de ladrones esta casa, que es llamada con mi nombre? Y cuando Jesús, siglos después en esa escena, que echa a los mercaderes del templo y habla de cueva de ladrones. Cuchi, adelante. Gracias. Esto viene, me hace recordar los tiempos actuales de que Israel se siente el pueblo elegido, protegido por Dios. Incluso en unas declaraciones que hizo el primer ministro Benjamín Netanyahu, donde decía así, que ellos están protegidos por Dios y por lo tanto no tenían miedo y podían hacer y seguir haciendo lo que ellos creían es bueno hasta ahora, lo que estamos viendo. A mí, la verdad, me llamó muchísimo la atención. Claro, ¿no? Esa falsa concepción, Cuchi, de que son pueblo elegido y por tanto ya están salvados, ese es un error total. Mira, y Cuchi nos comenta el primer ministro de Israel actual, y Jeremías nos habla de esto hace 26 siglos y exactamente igual. O sea que somos cabezaduras, recontra cabezadura. Acá hay una cortita. En cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, no eleves gritos ni plegarias en favor de él. No me insistas porque no te escucharé. ¿Recuerdan esto? Es palabras del Señor a Jeremías, como que Jeremías deje ese rol que quiere asumir de defensor del pueblo. Miren cómo le contesta el Señor. No me ruegues por este pueblo, no te escucharé. Algo Si como juntamos Moisés, ¿no? esta con También. la, claro, juntamos esta frase, la anterior, y de verdad que son mensajes muy fuertes contra la falsa idea de que finalmente yo soy parte del pueblo elegido y haga lo que haga, estoy salvado. Finalmente, haga lo que haga, ruego al Señor y el Señor me perdona. Mira, no es tanto así. Sí, alguien quería comentar, pero no lo dejé. ¿Quién era? No, me hacía recordar también a las súplicas que hacía Moisés por el pueblo también, y, y Ya, que claro, Dios sí le escuchaba, y bueno, y en ese caso ya así como que se cansó, ¿no? claro. Ujú. Gracias, Karim. A ver, avanzamos. El Señor le dice a Jeremías, ¿no? Tú les dirás todas estas palabras y no te escucharán. Y aquí viene el tema, que son sordos. ¿Qué tienen? ¿Son sordos? No son sordos, pero como que lo fueran. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar.
No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso le está pasando al pueblo repetidamente. ¿Quién puede leerlo? Yo, profesor, tú le dirás todas estas palabras y no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces le dirás, esta es la nación que no ha escuchado la voz del Señor, su Dios, y ni ha recibido la lección. La verdad ha desaparecido, ha sido arrancada de su boca. Gracias, Mary. Y acá otra, miren. Me invade la aflicción, mi corazón está dolorido. Me invade la aflicción, mi corazón está dolorido. El grito de alarma de la hija de mi pueblo se eleva a lo largo de todo el país. ¿No está el Señor en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me han indignado con sus ídolos, con las vanidades del extranjero? Pasó la cosecha, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvados. Claro. Gracias, Beatriz. ¿Cómo van a ser salvados si no están justamente partiendo por el principio? ¿No? Reconozco mi error, Señor, me arrepiento, perdóname. No hay eso. Cada uno se burla de su amigo. Ellos no dicen la verdad. Han habituado sus lenguas a mentir. Están pervertidos. Son incapaces de convertirse. Violencia y más violencia. Engaño y más engaño. Ellos se niegan a conocerme. Oráculo del Señor. Gracias, Marisol. Ellos no dicen la verdad. Han habituado sus lenguas a mentir. Son incapaces de convertirse. Miren. Y termina diciendo, ellos se niegan a conocerme. No, dice el Señor. El pueblo se niega a conocerme. Son incapaces de convertirse. ¿Qué tal calificación que hace Dios de su pueblo en este momento? Y entonces por eso así habla el Señor de los ejércitos. Yo voy a depurarlos y a probarlos. Porque ¿qué puedo hacer ante su maldad? ¿No? Estamos en este resumen, digamos, son frases sueltas pero más juntas para tratar de pescarle el sentido por si acaso a alguien se le perdió en una parte. Pero en esta primera mitad del libro de Jeremías, ¿no? Entonces el Señor quiere corregir al pueblo. Trató de hacerlo con su palabra. Trató de hacerlo con los profetas. Y ahora entonces dice, voy a depurar. ¿Qué puedo hacer ante su maldad? Es en una disyuntiva difícil. Su Su lengua es una lengua flecha. es, su Adelante, lengua siga, es por una, favor. su lengua es una flecha mortífera. Las palabras de boca no son más que engaño. Se habla de paz al amigo y por dentro se le tiende una celada. O sea, nada confiables, ¿no? Gracias, Mari Carmen. Nada confiables. Se habla de paz al amigo y por dentro se le tiene una trampa. Su lengua es mortífera. Las palabras de su boca no son más que engaño. Miren, qué difícil. Y a la vez que actual. Otra vez. Esto se puede decir hoy para tanta gente.
Y lamentablemente dentro de esa, tanta gente a la que le cae esta calificación, hay gente de iglesia, lamentablemente. No los voy a castigar por esto, oráculo del Señor, de una nación semejante. ¿No me voy a vengar? Claro. Ujú. Gracias, Beatriz. ¿Y acá? Yo haré Yo haré, resonar en las, Sí, sigue Graciano. yo haré resonar en las montañas llantos y gemidos, y en las praderas del desierto un canto fúnebre, porque están abrazadas. Nadie transita por ellas, y no se escucha el rumor de los rebaños. Desde los pájaros del cielo hasta el ganado, todos huyeron, se han ido. Yo haré de Jerusalén un montón de escombros, una guarida de chacales. Reduciré las ciudades de Judá a una desolación sin ningún habitante. Ujú. ¿Y eso qué es? ¿Eso es una amenaza o es una sentencia prácticamente? Y a ver, Marisol, creo que tú ibas a leer antes también. si ustedes no escuchan esto, mi alma llorará en secreto por el orgullo de ustedes. Lloraré a lágrima viva, mis ojos se disolverán en lágrimas, porque el rebaño del Señor irá al cautiverio. Entonces, claro, el que castiga con tanta dureza a la vez, o sea, como a un padre que corrige al hijo, como decimos y lo hemos dicho varias veces. El padre corrige al hijo y al padre le duele más que al hijo el castigo, pero tiene que hacerlo, ¿no? Entonces acá Jeremías dice, si ustedes no escuchan esto, mi alma llorará en secreto por el orgullo de ustedes. Lloraré a lágrima viva, mis ojos se disolverán en lágrimas, porque el rebaño del Señor irá al cautiverio. Al cautiverio, es decir, al destierro en Babilonia. Aquí nuevamente recuerda, porque por eso es desordenado, pero en el desorden hay riqueza, hay que ser moscas nomás, pero miren, levanta los ojos Jerusalén y mira los que llegan del norte. Los que llegan del norte es el ejército babilonio, el conquistador babilonio. ¿Quién puede leerlo? Levanta los ojos, Jerusalén, y mira a los que llegan del norte. ¿Dónde está el rebaño que se te había confiado, las ovejas que eran tu gloria? ¿Qué dirás cuando te impongan como jefes a esos mismos que tú habías acostumbrado a ser tus amigos íntimos? ¿No serás acaso presa de los dolores de una parturienta? Gracias, Juanina. Y acá, tal vez te digas entonces, ¿por qué me pasa esto? Miren, es lo que comentamos bastante. Entonces el pueblo, nosotros, ¿por qué me pasa esto? Y alguien que te está mirando te diría, oye, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta de tu pecado? Y uno diría, no, pecado yo, ¿qué cosa he hecho? ¿Qué cosa he hecho de malo? Es que ahí sale un poco la cabeza dura y la falta de entendimiento. ¿Por qué me pasa esto? Pregunta el pueblo. Y Jeremías le dice, por tu gran iniquidad te han levantado las faldas, han sido violados tus talones. O sea, muy crudo, muy duro. ¿Y esto solamente pasó en esa época? No, es algo que ha venido sucediendo
cuando leemos la historia del pueblo de Israel desde antes y que sigue sucediendo después. Y acá, quién podría leer? Por eso llegarán los días, oráculo del Señor, en que no se dirá más por la vida del Señor que hizo subir a los israelitas del país de Egipto, sino más bien por la vida del Señor que hizo subir a los israelitas del país del norte y de todos los países a donde los había expulsado. Yo los haré volver a este suelo que había dado a sus padres. Gracias, Karim. Miren, ya no se dirá más al Señor que hizo subir a los israelitas del país de Egipto. Ahora se dirá, por la vida del Señor, que hizo subir a los israelitas del país del norte. Claro, hasta este momento, el gran episodio de la vida de Israel había sido la liberación de la esclavitud en Egipto. Pero a partir de ahora va a ser la liberación del destierro en Babilonia. Y van a tener el mismo peso. Recordemos que el pueblo de Israel nace a partir de la liberación de Egipto. Igual la nación judía nace, y eso quizás es nuevo, no lo he dicho, no sé, pero la nación judía nace a partir de el retorno del destierro de Babilonia. Antes no había judíos y no había nación judía. Uno a veces habla con ligereza, ¿no? Y habla de Abraham como judío, no era judío. Habla de Moisés como judío, no era judío. Los judíos aparecen recién a partir de el retorno del destierro de Babilonia. Por eso, cuando dice acá, por la vida del Señor que hizo subir a los israelitas del país del norte. Y acá hay una oferta, una promesa. Yo los haré volver a este suelo que había dado a sus padres. Claro, era la tierra prometida. Y de la tierra prometida los han sacado y el Señor le dice, yo los haré volver. Entonces, detrás de toda esta cantidad de amenazas y profecías que se van a cumplir, igual hay un mensaje positivo. Al final yo los haré volver. Y miren esto, que es como que presagia también la actuación de Jesús en el Nuevo Testamento. Yo voy a enviar numerosos pescadores. Miren, esa figura, ¿no? Y ellos los pescarán, porque yo tengo los ojos fijos sobre todos sus caminos. Ellos no se me ocultan, y su iniquidad no puede esconderse a mis ojos. Y los apóstoles van a ser justamente pescadores. Qué lindo. A ver quién puede leer. Yo les Yo, pagaré el doble por su iniquidad y su pecado, porque ellos han profanado mi país con los cadáveres de sus ídolos y han llenado mi herencia con sus abominaciones. Gracias, Marisol. Miren, otra vez el Señor hablando muy duro. Acá, Graciano, querías hablar una. sí, Señor, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de la angustia. Hacia ti vendrán las naciones desde los confines de la tierra y dirán,
Solo mentira heredaron nuestros padres, algo inútil que no sirve para nada. ¿Puede el hombre fabricarse dioses? Pero ellos no son dioses. Por eso yo les haré conocer. Esta vez sí que les haré conocer mi mano y mi poder, y así sabrán que mi nombre es Señor. Gracias, Graciano. Habla de dioses de barro, ¿no? Esas imágenes que Jeremías no despreciar. Y en general los judíos van a despreciar también, ¿no? Más bien en la tradición católica posterior es que nosotros rescatamos mucho de las imágenes. Claro, algún significado diferente, pero nosotros lo rescatamos. Pero en esta época, y para los judíos hasta ahora, así como para los musulmanes, no valen, ¿no? ¿Puede el hombre fabricarse dioses? Muy fuerte. Miren, y aquí están todas las Jeremías, que en este parrafito y el que viene vamos a ver cómo traman contra él. Ellos, los que se sienten agredidos y maltratados, ¿no? Ellos dijeron, vengan, tramemos un plan contra Jeremías. ¿A quién puede leer? Ellos dijeron, vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no le faltará la instrucción al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Vengan, inventemos algún cargo contra él y no prestemos atención a sus palabras. Gracias, Marisol. Miren, el Señor se vale de Jeremías y haciendo un tremendo sacrificio, entrega su vida a la causa de transmitir la palabra de Dios, y el pueblo incluso no solamente que no le hace caso, no, tramemos un plan contra Jeremías y la cosa va a ir avanzando. Préstame atención, Señor. Continúa. Sí, Mari. Préstame atención, Señor, y oye la voz de los que me acusan. ¿Acaso se devuelve mal por bien para que me hayan cavado una fosa? Recuerda que yo me presenté delante de ti para hablar en favor de ellos, para apartar de ellos tu furor. Gracias, Mari. Y recuerden que lo hemos visto hace un ratito, ¿no? Cuando Jeremías pretende ponerse como defensor del pueblo y el Señor le dice, no te voy a escuchar. Acá Jeremías se lo está diciendo, ¿no? Recuerda que yo me presenté delante de ti para hablar en favor de ellos. Entonces, ellos mismos a los que yo he pretendido defender, ahora son los que me acusan. Qué papel incómodo, qué incómodo por decirlo menos, ¿no? Tú me has Y aquí seducido. son palabras de Jeremías, sí. Sí, Beatriz. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has prevalecido. Soy motivo de risa todo el día. Todos se burlan de mí. Cada vez que hablo es para gritar, para clamar. Violencia, devastación. Porque la palabra del Señor es para mí oprobio y afrenta todo el día. Entonces dije, no lo voy a mencionar ni hablaré más en su nombre, pero había en mi corazón como un fuego abrasador encerrado en mis huesos. Me esforzaba por contenerlo, pero no podía. Entonces tenemos aquí al Jeremías humano que medio que trastabilla, medio que ya duda
duda del rol que está asumiendo, duda del compromiso que ha asumido con el Señor. Dice, ya no voy a hablar de él, pero en su corazón, como un fuego abrasador, ¿no? Se esfuerza por contener, pero no puede. Y no es el caso solo de Jeremías. Con Pablo también va a pasar algo parecido. Pero, como dice Jeremías, ¿no? Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Claro. ¿Por qué? Porque Jeremías es libre. Entonces, a la invitación del Señor, Jeremías aceptó. Y por eso es que dice, y me dejé seducir. Pero, ¿qué le significa esto? Ser motivo de risa todo el día. Dice Jeremías, todos se burlan de mí. A ver, y leemos otro poco. Así habla el Señor. Baja a la casa del rey Judá. Pronuncia allí esta palabra. Tú dirás, escucha la palabra del Señor, Rey de Judá que te sientas en el trono de David. Y tú también, tus servidores y tu pueblo, que entran por estas puertas. Así habla el Señor. Practican el derecho y la justicia. Libren al explotado de la mano del opresor. No maltraten ni hagan violencia al extranjero, al huérfano y a la viuda. No derramen sangre inocente en este lugar. Gracias, Mary. Miren cómo está de claro el mensaje del Señor a través de Jeremías. Anda, baja a la casa del rey de Judá y di todo eso. Practiquen el derecho y la justicia. Libren al explotado de la mano del opresor. No maltraten ni hagan violencia al extranjero, al huérfano y a la viuda. No derramen sangre inocente en este lugar. Sí, yo entré justo. ¿No? Queda claro, una vez más, el pecado del pueblo. Y en ese caso, desde la autoridad máxima, desde el rey de Judá. No es solamente lo que se ve más, ¿no? Que es la infidelidad a Dios, pero también es el maltrato al pueblo. ¿Y cómo se casa esto? ¿Cómo se relaciona tan fuertemente con lo que van a ser el mandamiento de Jesús, el amor? Amor a Dios y amor al hermano. Es que tiene tanto que ver. Miren, y acá estamos en el Antiguo Testamento, 600 años antes de Jesús, pero están los mismos elementos. Entonces, acá Jeremías le da un mensaje positivo, ¿no? Si ustedes cumplen esto, ¿quién puede leer? Porque si ustedes cumplen realmente esta palabra, entonces por las puertas de esta casa entrarán reyes que se sientan en el trono de David. Entrarán montados en carros y caballos, ellos con sus servidores y su pueblo. Pero tú misma puedes leer por familia. Pero si ustedes no escuchan esto, Pero si ustedes no escuchan estas palabras, juro por mí mismo, oráculo del Señor, que esta casa se convertirá en un montón de ruinas, porque así habla el Señor acerca de la casa real de Judá. Tú eras para mí como Galaad, como una cumbre del Líbano, pero juro que te convertiré en un desierto
en una ciudad deshabitada. Consagraré contra ti destructores, cada uno con sus armas. Ellos talarán tus cedros escogidos y los harán caer en el fuego. Gracias, Marisa. Y miren, y eso se cumple. Esa es una profecía que se cumple poco tiempo después, porque los babilonios van a entrar y como dice aquí, dice, esta casa se convertirá en un montón de ruinas. Y es efectivamente lo que sucede con Jerusalén y con el templo. Quedan convertidos en un montón de ruinas, piedras amontonadas. Y luego va a ser difícil, luego del retorno, 70 años después, con el apoyo del rey Ciro, va a tomarles más de 100 años la reconstrucción de Jerusalén y del templo. La destrucción fue tremenda. Ay del que edifica su casa sin respetar la justicia y sus pisos altos sin respetar el derecho, del que hace trabajar de balde a su prójimo y no le remunera su trabajo. Ay del que dice, me edificaré una casa espaciosa, con pisos altos bien aireados, y luego le abre ventanas, la recubre de cedro y la pinta de rojo vivo. Gracias, Graciano. Y vamos a terminar en esta diapositiva este recuento de Jeremías, la primera parte. Yo te hablé cuando estabas tranquila, pero tú dijiste, no escucharé. Este ha sido tu camino desde tu juventud. Nunca has escuchado mi voz. A todos tus pastores los apacentará el viento, tus amantes irán al cautiverio. Entonces quedarás avergonzada y confundida por toda tu maldad. Gracias, Julia. Y acá, Yo te entregaré en manos de los que atentan contra tu vida, en manos de los que tú más temes, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. Yo te arrojaré, a ti y a tu madre que te dio a luz, a un país extraño, donde ustedes no han nacido, y allí morirán, pero al país al que ansían volver, allí no volverán. claro, pero sabemos que vuelven. Eso se cumple, sí, porque los que vuelven son los hijos o los nietos, pero no ellos mismos. ¿No? Ellos mismos ya no, en 70 años que dura el destierro en Babilonia, ya no les alcanza la vida. Hay de los Este último pastores que párrafito, pierden y dispersan al rebaño de mi pastiza, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado, y las haré volver a sus praderas, donde serán fecundas y se multiplicarán. Yo suscitaré para ellas pastores que las apacentarán, y ya no temerán ni se espantarán, y no se echará de menos a ninguna, oráculo del Señor. gracias, Augusto. Entonces, miren, en este recuento terminamos con un mensaje positivo dentro de todo, ¿no? Se lamenta de los pastores que pierden el rebaño, pero dice yo el Señor suscitaré para ellas pastores que los apacienten, ya no temerán ni se espantarán, ¿no? La figura del buen pastor, y no se echará de menos a ninguna, dice el Señor, oráculo del Señor. Miren, hermanos, hemos hecho un recuento de los primeros 27 capítulos
son párrafos salteados que podríamos buscar más. Ustedes lo pueden hacer leyendo en su Biblia realmente todo, ¿no? Pero todos los primeros 27 capítulos. Pero creo que valía la pena porque ya el próximo jueves entramos a la segunda mitad, que no está dividido así, pero digamos, por número de capítulos, entramos al tramo final del libro de Jeremías y espero que esta reunión nos haya servido para ordenarnos en este desordenado texto, porque les digo, casi como ninguno, este libro está bien enredadito. Es largo y es desordenado, pero muy rico. El mensaje debe quedarnos claro, no confundirnos. Y esa es la intención de un repaso. ¿No? ¿Alguna inquietud, alguna intervención final, hermanos? Si no,